Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Que por su palabra seamos bendecidos. A los 55, en realidad a los 50, uno debiera hacerse un chequeo médico general, ¿cierto? Porque a uno ya le comienzan a llegar algunas dolencias. Y cuando uno no se hace los exámenes, a veces llega tarde. Y cuando uno llega después a tener algún dolor, alguna incomodidad, y va al médico, el médico le dice, si hubiera venido el año pasado, la historia sería diferente. Y a veces llegamos tarde. Por eso, ya que estamos a los 55 hoy día, vamos a hacer un escáner. ¿Cómo están por un escáner? ¿Se han hecho escáneres, no? Miren, el escáner es una prueba de diagnóstico. Aquí está mi hermana Noemí que nos podría dar una charla, ¿cierto? Que utiliza rayos X para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Esto permite a los médicos visualizar diferentes estructuras anatómicas como huesos, vasos sanguíneos, órganos o tejidos blandos. Vale decir, un escáner determina el estado de su salud. Y de esa manera, con un diagnóstico correcto, usted puede tratarse alguna dolencia si la tiene. A mí hay hermanos que me piden la oración cuando se van a hacer un examen y me dice mi pastor, ore por mí para que me salga todo bien. Y yo oro en esa dirección, pero por dentro le digo, Señor, que por favor le encuentren lo que tiene. Claro, porque si le encuentran todo bien y la enfermedad está por dentro, no le van a decir nada. Mejor que si hay una enfermedad, se la encuentren para que la puedan tratar. ¿Me entendieron la idea, cierto? Porque el escáner no es barato. ¿Cuánto cuesta un escáner? ¿Cuánto? 350. No estoy hablando del escáner de los autos, ¿ah? Estoy hablando del escáner médico, del que determina cómo está nuestro estado de salud. Fíjese que David tenía ese tema. Y David le dice a Dios, hazme un examen. En este salmo, en el Salmo 139. De hecho, este Salmo 139 nos da a entender que David tiene que haber sido medio médico. Y nosotros sabemos que David se crió cuidando a las ovejas. ¿De dónde aprendió esto? Los embriones. Porque aquí dice, pues, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Oiga, da la impresión que David era pediatra, oiga. ¿Cómo le achunta tan bien a todo esto? De verdad, ¿sabe que los estudiosos dicen, no, este no lo escribió David? No, pues si David, todos sabemos que cuidaba las ovejas, pero la inspiración del Espíritu le permite hacer una descripción, porque este es uno de los buenos salmos antiaborto, pues, hermano. ¿Sabían ustedes? Bueno, estudienlo con tranquilidad. Pues. Este es un salmo que determina que la vida comienza en la concepción. Mi embrión vieron tus ojos, no solamente Jeremías 1, donde dice antes que naciese te conocí y te santifiqué, sino que en este texto habla de cómo se desarrolla el feto y cómo Dios está allí trabajando. Pero no es mi tema de hoy, aunque debiera haber predicado sobre eso. Voy a hablar sobre el escáner de David. ¿Le gustaría saber cómo estaba David por dentro, no? Debe haberlo pasado bien, David, ¿eh? Porque David tenía buen estado físico. ¿No ve que cuidaba la oveja? Andaba con ella, buscaba donde había buen pasto, buscaba buenas aguas. Tenía todo un concepto bien elevado de la naturaleza. Y David le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo lo encuentro bien valiente a David. ¿Se atrevería alguno aquí hoy a que Dios le haga un escáner espiritual? Porque en el escáner hay que meterse a un túnel que a algunos que tienen claustrofobia les da miedo.
Ay, a veces cuando nos enfrentamos a Dios nos da miedo. Hay unos escáneres espirituales muy buenos que ahora se utilizan poco, pero que yo lo vi el viernes. Es cuando un instrumento se para y va a buscar a alguien allá. ¿Se acuerda, hermano Rubirá, que estuvimos hablando el otro día nomás de eso? Y lo trae de adelante y le dice, esto dice el Señor. Y el Señor abre esos conocimientos que parecían olvidados. Porque ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? Este mismo salmo dice, ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me iré de tu presencia? La iglesia de hoy necesita ser escaneada. Porque nos hemos adornado de tantas cosas lindas. Pero tengamos cuidado con perder el centro. En estos 2 días que estuvimos junto a nuestro obispo Veloso, el primer mensaje que él nos predicó al directorio tenía que ver justamente con esto. Nos hablaba de la falta de pedir perdón a Dios que tenemos los evangélicos. Que damos por entendido que Dios nos perdona, pero no hacemos confesión. Y más encima oramos y decimos, Señor, te pido perdón por si acaso te ofendí. Y lo ofendemos a Dios a cada rato. Lo ofenden nuestras palabras, lo ofenden nuestro mirar, nuestro oír. Que Dios nos ayude. Por eso David dice, examíname. Necesito saber mi estado espiritual. David no estaba hablando de médico, David estaba hablándole a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios le dice, David le dice a Dios, Dios, quiero saber si estoy o no aprobado por ti. Y aquí es donde yo les dije, no sé si me pueden ayudar con algunas citas bíblicas, que en el cielo se sabe de lo que pasa en la tierra. Porque el libro de de Job, capítulo 1, versículo 8, nos habla de una conversación que ocurre en el cielo. Si la pueden poner ahí en la pantalla, no sé dónde está. Gracias, hijo. Y Jehová dijo a Satanás, recuerde que recién le pregunta Jehová o Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás, ¿de dónde le dice que viene? De recorrer la tierra. Y le preguntamos, ¿y cómo están las cosas por allá? No, todo bien, le dijo. No ha pasado nada. Ese versículo 8. Parece que el 7 primero dijo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora sí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Ve que hay noticia en el cielo? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién le dice eso? ¿El amigo de Job? ¿Lo dice la esposa de Job? ¿Lo dicen los hijos de Job? Porque entre nosotros somos re buenos para tirarnos flores, ¿o no? Y nos encontramos todo bueno, pero sin embargo Dios, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que hizo todas las cosas, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, confronta a Satanás y le dice, yo tengo un siervo en la tierra que es temeroso, es recto, es varón perfecto y es apartado del mal. Así que me atrevo a decir en esta mañana que en el cielo hay noticias de este día. Y que hay algún aplauso en el cielo y que al pastor Guerra tienen que haberle dicho, lo hiciste bien viejito, los que quedaron allá se la están jugando. Y qué bueno que hayan reconocido a la hermanita y a la hermana Zuni, porque la historia no es bueno borrarla, siempre es bueno recordarla. Porque a veces los seres humanos somos medio olvidadizos, contamos de nosotros para adelante nomás, nos creemos Cristo antes y después. No, la historia siempre se escribe porque alguien vino antes que nosotros. Y yo hacía memoria de mi pastor Estelio, a quien yo sucedo hoy en el pastorado. Yo fui pastor, como ustedes deben saber, 12 años, primero en Talagante,
Y alguna vez yo lo llevé a ver la iglesia que construimos y él no me dijo nada. Pero cuando yo lo llevé a conocer la iglesia que hoy existe, que el Señor me permitió iniciar esa construcción, él vio los muros construidos, vio lo que se estaba haciendo y me dijo, ahora sí, pues me dijo. Porque la primera iglesia no era sólida. Y esa segunda que hoy día existe es sólida. Y él vio los heridos, vio las construcciones y dijo, ahora sí, pues me dijo. Así me gustan las cosas a mí, pues. Entonces yo creo que el pastor Guerra, teniendo noticias de la tierra, podría decir, ahora sí. Te vamos a probar, Jaimito. Te emocionaste. Ahora sí, pues, Jaimito. Nadie sabe para quién trabaja. Sí, porque uno trabaja para el Señor, para su reino. Y al final todo vamos a pasar si el Señor no viene pronto. Que Dios nos ayude. Entonces, en este examen del escáner, el Señor determina que el corazón de Job era recto delante de él. ¿Saben? Nosotros somos maltratados por nuestros propios pensamientos. Y a veces nos maltratamos entre nosotros mismos. Como ese que mira la paja en el ojo ajeno y no ve la viga de su propio ojo. ¿Qué nos cuesta reconocer el trabajo de los demás? Cuando todos hacemos un esfuerzo por aportar, por hacerle empeño. Que Dios nos ayude. En este mismo salmo, en el 139, pero en el versículo 1, cuando comienza esta alabanza, dice, oh Jehová, tú me has examinado. Vale decir, David ya está diciendo, Dios conoce mi estado. Dios conoce, y luego dice el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y eso habla de la convicción de que Dios conoce todo. Dios ya sabía de aquellos que pedían licencias médicas para ir al extranjero. Parece que la Contralora fuera Dios. Justo ahora se le dio cuenta que habían 25.000. Y nadie más sabía. Y Mendoza se llamaba el otro Contralor. Y ella misma sacó a esta señora, ¿sabían ustedes eso, no? Esta señora estuvo expulsada de la Contraloría. Y ella apeló para que no le echaran, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad? Si la jugada es muy buena. Y Mendoza salió y esta señora descubre todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero Dios sí sabía. Porque no hay nada que Dios no conozca. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. El versículo 3 dice, has escudriñado. Esto es examinar. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y escúcheme bien, y en esta dígale al que está a su lado, saliste pillado. Todos mis caminos te son conocidos. Y a veces cuando algo nos sorprende haciendo algo equivocado, decimos, no, sí, yo no era mi intención. A mí me gusta predicar el Salmo 51 y le pongo título. Y el título es facilito, te pillamos, compadre. Porque en el 51 es el mismo todavía. Este es el mismo. Claro que aquí ya estaba perdonado. Se hizo como que nadie lo iba a pillar. Ustedes se la saben, ¿para qué les voy a contar a ustedes la historia? ¿Sabe? Nadie puede esconderse de Dios. Por eso necesitamos permanentemente hacernos chequeos médicos para conocer nuestro estado de salud. Pero necesitamos a diario hacernos exámenes espirituales. Pastor, ¿oramos o no oramos? Amén. Todos decimos que oramos. Pero apenas ponemos la rodilla y ya estamos parados ya. Hacemos esa oración express. ¿Cierto? Y juntamos todo. Señor, te doy gracias por este día, por los alimentos y por el vestuario, y te pido por todos mis hermanos, amén. Se me acabó la oración. Pero mis hermanos tienen nombre, y mis alimentos también. Le puedo dar gracias por el desayuno, por el almuerzo, por la cena, por la colación, no sé. Pero que mi oración no sea express, porque Él sí me conoce. Que Dios nos ayude. En esta revisión interior que la palabra del Señor nos declara, dice David,
detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y comienza David a describir que si algo ha logrado ser, es por la misericordia de Dios. Porque sabemos de dónde viene y sabe que bueno que nos conozcamos nuestra historia. Porque a veces cuando nadie nos conoce parecemos que nos hubiera ido tan bien y todos nosotros, bueno, no sé, ustedes y yo, soy producto de la pura misericordia de Dios. Si estoy predicándole a ustedes esta mañana, es por la pura misericordia de Dios. Y qué bueno es reconocer esa misericordia. Por favor, hijo, si me ayudas con el Salmo 4, versículo 4. Amado, es tan importante que en este examen determinemos qué vamos a hacer. Salmo 4, versículo 4. ¿Sí? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Amado, cuando yo me hago ese autoexamen, tengo que meditar. Tengo que rebuscar dentro de mí. Tengo que ir mirando mis actitudes y empezar a reconocer que me equivoqué. Saben que para mí es importante saludar. Y me preocupa, y voy a contar una historia porque el hermano está aquí. ¿Se acuerda, hermano Dago? Yo entré un día al templo de San Luis y habían varios voluntarios. Y los empecé a saludar a todos. Hasta que de repente alguien me habló del otro lado y yo me volví. Y atendí al otro hermano y continué caminando. Y cuando había avanzado un par de pasos dije, ¿lo habré saludado a todos? A los voluntarios me refiero. Y me devolví y le dije, los saludé a todos. Y el hermano Dagoberto me dijo, a mí no. Y entonces entendí que uno puede ofender a alguien simplemente por no saludarlo. ¿Sabían eso ustedes? Y uno puede pecar contra Dios porque Dios ama la comunión. Eso dice el Salmo 133. Entonces nosotros debemos trabajar esto. Lo bueno es que mi hermano Dagoberto me dijo, no me ha saludado, nos dimos un abrazo y aquí no ha pasado nada. Pero a veces nosotros comenzamos a inventar o a decir, no, es que no le vi. Y es posible. Y a veces cruzamos para la vereda del frente porque pasamos a comprar algo. Pero qué cuidadoso es cuando nosotros nos detenemos y saludamos al hermano. Y le decimos, qué gusto verle. Qué alegría saludarle. Examíname y pruébame, dice, ¿no? Y en este salmo dice que debemos meditar en nuestro corazón. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, por favor, hijo. Voy a usar pocas citas bíblicas porque no quiero alargarle este culto. Yo quiero que usted entienda cómo nosotros necesitamos hacernos este examen. El libro de Lamentaciones 3:40. ¿Ustedes conocen el libro de Lamentaciones? No es muy predicado, ¿eh? El libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones de Jeremías. Y este es un libro que habla del dolor que Jeremías sentía por haber sido deportado. Y dentro de este lamento, él dice esto: escudriñemos nuestros caminos. En otra palabra, él dice, revisemos en qué nos equivocamos. ¿Han escuchado a don Francisco cuando dice, íbamos tan bien? ¿Lo han escuchado? Es un meme eso, pero a veces pasa eso. Íbamos tan bien y algo no funcionó. ¿Lo estamos descubriendo? Cada vez que usted hace una evaluación de un trabajo, usted antes de eso se tenía que haber detenido y haber visto si las cosas las estaba haciendo bien. Cuando usted está cocinando, si usted puso las cosas para que iba a cocinar allí y vio que no tenía sal, ¿qué tiene que hacer? No, pues si no tiene, ir a comprar, pues. Y detener la olla. No puede usted poner las cosas porque usted iba a decir, no, si total después le echo la sal. No es lo mismo. Puede servirle, pero el sabor no es el mismo. Recuerden que cuando usted hace el sofrito, la sal la echa al principio. ¿Estoy en lo correcto, no? Eso es en todo orden de cosas. Entonces, cuando nosotros descubrimos que algo en nuestra vida no anda bien, tenemos que corregirlo a tiempo.
Escudriñémonos, dice Jeremías, nuestros caminos, busquemos en qué nos equivocamos. Y luego dice, y busquemos y volvámonos a Jehová. Ahí le dijo clarito cuál era el problema. El problema del pueblo judío es que habían olvidado que su Dios era el que tenía que tener el control de ellos. Y ellos habían querido caminar a su manera y era necesario revertir el camino. El libro de Lucas capítulo 15, del versículo 17 en adelante, por favor, hijo. Mi amado, necesitamos hacer un examen. El escáner funciona cuando nosotros tenemos nuestra conciencia activa. ¿Conocen esta historia? Esta es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo creyó que la estaba haciendo súper bien. Voy a parafrasear este texto. Y el hijo pródigo dijo, seguramente su mamá había muerto, y dijo, ¿y qué tal se pidió la herencia? ¿Cierto? Eso es lo que más o menos cuenta la historia, que pidió la herencia, fue y la ocupó, lo malgastó, dice. Y dice el texto que después de que se le acabó el dinero, él fue a pedir trabajo a un lugar que para ellos no era digno. Porque entendemos que este es un judío y los judíos a los cerdos los tienen por animales inmundos. Por lo tanto, estar trabajando en un lugar donde había algo inmundo para ellos era indigno. Y allí estaba trabajando esta historia, y entonces dice el texto que estando allí, él tuvo la capacidad de reflexionar. Volver en sí significa examinar. Volver en sí significa qué hice mal, dónde la embarré, qué cosa hice que esto no funcionó. Y volviendo en sí, se dice, el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Los jornaleros eran los hijos? No, eran los trabajadores. Y él dice, en la casa de mi padre hasta los trabajadores tienen mucho pan. Y yo aquí no tengo que comer, me estoy muriendo. Siga el otro versículo, por favor, hijo. Y él en su reflexión busca la salida. Y él dice, me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Sígame, 2 versículos más parece que son. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto es lo que él pensó que iba a hacer. Y tomó la decisión. Y esto es lo que hoy día yo espero que ocurra aquí. Él toma la decisión de volver a la casa del Padre. Pero él no viene para pedir que se reivindiquen sobre él los derechos de hijo. Él no viene para ser recibido como hijo. Él viene para ser recibido como un trabajador más. Porque en la casa de su padre, aún para los trabajadores, había pan en abundancia. Y aquí es donde aparece este texto. Que tomando la decisión de volver a la casa del Padre, ve la reacción que cambia la historia. Cuando yo me hago este examen, a veces pienso en un padre castigador. No, es que si yo me acudo al Señor, Él tomará un látigo y nos parece el anciano de día que nos va a castigar. Y no es así, porque estamos en la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la gracia aparece este Padre, el Padre amoroso. El Padre tierno, el Padre que cuando ve a su hijo que estaba lejos, sale a su encuentro. Como esta mañana, como este día, Dios quiere aparecer al encuentro de aquellos que con sinceridad quieren hacerse un examen y pedirle al Señor que cambie su historia. Su padre fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Y la historia continúa y dice que entonces su padre mandó a buscar ropa nueva para él. Y dijo, traigan ropa, traigan un anillo, pónganle calzado en sus pies. Porque iglesia amada, cuando vuelves a Cristo, tu historia es cambiada. Bendecido sea su nombre. Y quiero decir esto, que puede ser que estés aquí, puede ser que nunca haya faltado un culto, puede ser que vaya a todas las prédicas, pero eso no significa estar en Cristo.
El que está en Cristo vive una vida de fe. El fuego arde permanentemente. Alabado sea su nombre. Si me puede buscar, hijo, por favor, 1 Corintios 11, versículo 28. Necesitamos hacer este examen, porque cuando el examen está hecho, podemos hacer algo. Cuando usted tiene el examen, el escáner, usted puede comenzar a hacer un tratamiento. ¿Antes qué? Antes empiezan estos doctores que son tan buenos, tenemos tantos en Chile, ¿no? De estos que le dicen, tómate esta pastillita, a mí me ha hecho tan bien. Yo que me encuentro con hartos así, llevo hartos días con tos y yo estoy en la radio y me llaman los hermanos o las hermanas particularmente y me dicen, mi pastor, tómese una agüita de no sé qué y una pastillita de no sé cuánto. Automedicarse, eso es lo peor que podemos hacer. Espiritualmente a veces nos pasa lo mismo, que Dios nos ayude. El texto citado habla sobre la Santa Cena y dice que algunos sin examinarse toman la Santa Cena indignamente. Amado, no comas fuego, no te expongas, por favor. Ustedes se exponen y nos exponen a nosotros, porque yo no sería capaz de decirle a alguien, a usted no le puedo dar la Santa Cena, porque yo creo que el Señor lo perdona. Si acaso se ha pedido perdón a Dios. En la Santa Cena nosotros tenemos una oración de contrición, una oración de quebrantamiento, donde antes de dar la Santa Cena, yo y todo el pueblo tendríamos que decir, Señor, por favor, perdónanos, purifícanos. ¿Y qué pasa si alguien está aquí y no se ha probado? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Si acaso el Señor lo ha aprobado? Oiga, uno ha escuchado tantas historias y yo no quiero contar historias de otros, pero quiero pedirle a usted y a mí que el Señor nos ayude. El libro de Hebreos, cuando habla de respetar a los pastores, dice como que cuenta. Ustedes y yo vamos a dar cuenta por nuestros hermanos. Por eso ustedes tienen que sujetarse y hacerlo con gozo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, por favor, hijito. Amado, cuando yo me hago este examen, puedo probarme y puedo saber cómo estoy verdaderamente delante de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis. Ay, Jesús, ese gesto que acabas de hacer es el que duele. Cuando alguien está reprobado, cuando no siente nada, cuando el Espíritu de Dios ya se apartó de él. Qué triste, amado hermano, cuando el Señor reprueba a alguien, porque quiero decirles que el Señor perdona nuestro pecado, pero no tenemos que jugar con fuego. No, si el Señor me perdona igual, tengan cuidado, si al final el que perdona es el Señor. Pero cuando alguien pierde la gracia, cuando alguien ya no tiene noción de lo que Dios tiene poder para hacer, entonces puede ser, y perdonen que use esta palabra tan fuerte, que alguien haya caído en la apostasía. Y el que cae en la apostasía pisotea la sangre de Cristo. Y alguien que cae en la apostasía difícilmente volverá atrás. Cuídese la iglesia. Por eso es necesario examinarnos. Porque cuando alguien cae de la gracia, está reprobado del Señor. Y sabe, pastores, lo que hacen los reprobados: enferman al pueblo, empiezan a criticar al pastor, empiezan a decir que lo que la iglesia hace está mal y empiezan a sembrar dudas, y la iglesia tiene que librarse. Perdónenme, pero si hay alguien que ha caído de la gracia, debiéramos decirle: salga, este no es su lugar, porque aquí están los salvos, los redimidos por la sangre de Cristo. Examíname, oh Dios. Y si esta noche hay alguien aquí que cayó en ese problema, me atrevería a decir que Dios tiene poder para perdonarle. David se siente en esta condición y empieza a alabar a Dios. Porque aquellos que reconocen o se dejan examinar por el Señor comienzan a reconocer sus maravillas. Entonces David se pregunta y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos. Y aquí parece que David fuera astrónomo. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y luego dice, y si en el Seol hiciere mi estrado. El Seol era el lugar donde morían, donde dejaban los muertos. Y él dice, aún allí está tu presencia. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. ¿Han escuchado alguna vez alabanza que dice que él me diera alas como de paloma? ¿Saben en qué salmo está basado ese texto? No en este, en el Salmo 55. Porque el Salmo 55 dice textual que él me diera alas como de paloma, huiría, moraría en el desierto junto a los chacales. Pero aquí en una reflexión diferente, David dice, aún allí me guiará tu mano. Aunque vaya al extremo, allí tu mano estará conmigo y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aquellos que se han examinado pierden el temor al porvenir. Saben que su Dios está con ellos. Aquellos que se dejan examinar por el Señor caminan tranquilos, se sienten frente a una nueva historia y dicen, Señor, tú vas conmigo. Nuestro obispo nos predicaba sobre la ancla de la fe, ¿cierto, pastor? Y la primera ancla que nos predicó fue el ancla de su presencia. Y él decía, cuando iba Pablo camino a Malta, porque tenía que llegar allí, el Señor le susurraba al oído, aunque parece que el barco se iba a hundir, y le decía, Pablo, tranquilo, yo estoy contigo. ¿Cuántos de ustedes ya examinados pueden recibir ese audio del Señor que le dice, tranquilo, yo estoy contigo? Bendito sea su nombre. Aunque haya oscuridad, aunque haya tinieblas, aquellos que se dejan examinar por el Señor pueden tener la tranquilidad de que Él está a su lado. Iglesia amada, permite que el Señor te chequee. No te arranques del Señor, porque Él quiere puras cosas buenas para ti. Él quiere bendecir, fortalecer, ayudar, sostener, pero también quiere enderezar. Y la única manera de enderezar es que yo le permita que me enderece. ¿Habrá alguien aquí que quiera que el Señor lo escanee en esta hora? Uno solo. ¿Hay alguien para que pase aquí para orar por usted? ¿Alguien se atreve? Bueno, uno es un decir, 2, 3, 5. Atrévase, si la valentía de David tiene que habernos dicho algo. Amén. Examíname, oh Dios. Porque este salmo termina tan lindo. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero luego sé que el Señor me va a perdonar. Y dice, guíame en el camino eterno. Cuando yo dejo que Él transforme mi vida, cuando Él me hace este escáner, Él ahora me endereza, me ayuda. Que póngase de pie, por favor. Si hay alguien más que